externa porque es la consultora Segón y Asociados, es socia de la Cámara, pero nos visita en particular en estos desayunos habituales para hablar nuevamente del tema previsional, la reforma previsional, la problemática del ajuste y de los juicios que ha tenido este envión de parte del gobierno. Guillermo Segón, para quienes no lo conocen, registra 20 años en la ANSES como gerente de la delegación Salta, interventor en Tucumán, luego gerente regional en el norte y en el noroeste, y finalmente desde el 2001 director de la consultora Segón y Asociados. Los dejo entonces en la alocución de él. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Cámara por permitirnos hablar de este tema que impacta mucho a todo el país, que es la deuda que tiene el país con nuestros jubilados. La mayoría de los casos de malas liquidaciones de ANSES se deben a problemas de la inflación que hubo en los distintos periodos. Depende del periodo donde trabajó la persona, va a impactar porque la jubilación es sustitutiva del salario del trabajador. Y la base del cálculo del haber es el promedio de los salarios de los últimos tiempos que tiene el trabajador. Y para sacar el promedio es fundamental cómo voy a actualizar los salarios de ese trabajador. Y ahí depende de las distintas épocas, impacta más o menos a los trabajadores que se van a jubilar en función de las leyes jubilatorias. Esta ley aborda la totalidad de los problemas de los jubilados y la intención era cancelar todos los juicios y que a partir de ahora el Estado liquide bien todas las jubilaciones para evitar que se vuelva a generar litigiosidad entre jubilados y el propio organismo previsional. Vamos a ver que en varios casos sí, con este arreglo que se hace a través de la ley se solucionan problemas y algunos van a quedar pendientes, quizás más de lo que se esperaba al principio cuando se anuncia la ley. Pero yo básicamente voy a avanzar rápido en las características de la ley y quienes integran para después ver casos y ejemplos, porque creo que lo mejor que se pueden llevar es ejemplos en qué casos van a tener un impacto importante y en qué casos jubilados no van a tener un impacto importante en la ley. En primer lugar, recordemos que esta es una ley que es voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que no todos los jubilados están obligados a adherirse a la ley. Aquellos que vean que con la ley tienen un beneficio, se podrán adherir y cobrar sus deudas y que levanten el haber jubilatorio. Y aquellos que ven que la diferencia es muy grande entre lo que le ofrecen la ANSES y lo que van a poder obtener con las sentencias judiciales, pueden continuar con su demanda y una vez que tengan sentencia firme, el organismo previsional tendrá que pagar dentro de los términos que establece la ley. Recordamos que sigue vigente la ley, que el ANSES tiene 120 días hábiles para pagar la sentencia a partir de que se notifica la sentencia. Entonces, esto se va a hacer con acuerdos, tanto aquellos que han iniciado juicio como los que no han iniciado juicio van a tener que acordar con el ANSES, ese acuerdo firmado va a ser homologado. Por lo tanto, el jubilado va a necesitar el asesoramiento de un abogado para poder firmar estos acuerdos. ¿Quiénes son los que mayormente comprende esta ley? Primero, por supuesto, aquellos jubilados y pensionados con sentencia firme, que están en proceso de pago. Hay muchos expedientes ya en el área de la gerencia de sentencia de ANSES para liquidar la sentencia. Algunos se pagan dentro del término, dentro de los 120 días, algunos demoran más, hay bastante demora en algunos casos. El ANSES tiene un orden de prioridad, va pagando por la edad que tiene el jubilado, algunos que tienen problemas de salud o enfermedades terminales también se les da prioridad, pero la verdad que hay muchos expedientes que están a la espera de que se les pague la sentencia. Esta es una situación en el país que se viene desde hace mucho tiempo, los juicios no empezaron hace 4 o 5 años, hay juicios que llevan 10, 12 años, hay muchos juicios ya terminados, cancelados y que los jubilados cobraron el retroactivo y están cobrando correctamente su haber jubilatorio. Los jubilados y pensionados que tienen juicio, es decir, aquel que ya inició su juicio, lo tiene en proceso, pero no llegó todavía la sentencia firme. La verdad que la justicia se vio impactada con la cantidad de juicios que empezaron a iniciarse en todos estos años
y las cámaras federales de la Seguridad Social llegó un momento que no daban más, estaban totalmente abarrotadas de expedientes, lo que tomó una buena medida la Corte es descentralizar la Cámara Federal, porque todos los expedientes de los juzgados federales del país que se iniciaban en las distintas provincias, cuando ANSES apelaba venían directamente a la Cámara como única Cámara para resolver las apelaciones. Lo que hizo la Corte cuando vio la cantidad de expedientes que tenían las cámaras y que no había capacidad para resolver, descentralizó y ahora en cada provincia hay una cámara que resuelve estos trámites. La verdad que funcionó bastante bien, depende de las provincias, hay juzgados y cámaras federales en las provincias que funcionan muy bien y agilizó mucho el trámite jubilatorio, sobre todo el trámite judicial. Había trámites que demoraban 6, 7, 8 años, últimamente con la descentralización un juicio puede llevar entre 2 y 3 años con sentencias firmes. Y por último, el tercer grupo que entra, que este es el más complicado, porque el primero y el segundo grupo, en realidad el jubilado ya tiene un asesoramiento profesional, ya tiene un abogado que le hizo los cálculos previos antes de iniciar la demanda, él sabe que tiene una diferencia a favor de él, porque si no, no hubiera iniciado una demanda. Entonces él más o menos ya tiene claro cómo está su tramitación y qué es lo que quiere lograr con el juicio. Ya se analizó, ya hay una demanda presentada donde claramente se piden los fallos que están en la Corte. Puede ser caso Badaro, puede ser un caso Sánchez o caso Elf. Ya vamos a explicar la diferencia en los tres casos. Pero el tercer grupo es quizá lo que yo veo con mayor problema. ¿Por qué? Porque hoy hay una expectativa que el jubilado que vio esto y que ve en los medios de comunicación dice, nos van a reajustar el haber a todo aquello que no hicimos juicio. Entonces se genera una expectativa y acá también hay digamos, un número incierto de cuántos jubilados que no han hecho juicio pueden incorporarse en esta ley, porque va a depender de la realidad de cada uno. En el caso de los juicios con sentencia y juicios en trámite, de acuerdo a los números de las cámaras y de lo que se puede sacar de información, hay alrededor de 400.000 jubilados. Recordemos que hoy el sistema tiene alrededor de 7 millones de jubilados y pensionados. Si sacamos los jubilados de los últimos años, jubilados sin aporte, las llamadas jubilaciones ama de casa, que no pueden ingresar acá porque es gente que no hizo aporte en su momento, quedan más o menos 3 millones y medio de jubilados. De esos 3.400.000 ya tienen juicio. Ahora habrá que ver cuánto van a entrar en el sector de jubilados que no tienen juicio. Se habla de 2 millones, yo creo que no se llega a 2 millones, pero bueno, esto es incierto. Veremos en la medida que avance la ley cuánta gente se va a ir adhiriendo a esta ley. Entonces, el problema de los jubilados que no iniciaron juicio es que en realidad no tuvieron asesoramiento todavía. No saben si realmente van a poder ingresar, entonces puede generar una expectativa. Por ejemplo, un jubilado que pagó siempre autónomo dirá, bueno, entonces ahora puedo entrar. No, los jubilados autónomos no entran en esta ley, están totalmente excluidos. ¿Por qué? Porque no hubo fallo en realidad de la Corte que dé valores muy importantes de diferencia a los jubilados autónomos. Sí, prácticamente esta ley abarca jubilados que en su mayor parte aportaron en relación de dependencia. Puede pasar que un jubilado que trabajó en ambos sistemas como autónomo en relación de dependencia, por los años de relación de dependencia sí tenga una diferencia. Los años de autónomo difícilmente, a pesar de que pueda haber pagado categorías mayores a la mínima, ingrese en este sistema con el cálculo. De todas maneras, la ley deja abierta y crea una comisión conformada por funcionarios, ministros de Trabajo y algunas otras autoridades, para analizar los casos que no ingresan en esta ley. Acá un poco para aclarar, si bien son muchos los que no ingresan, ¿quiénes no ingresan? Los jubilados y pensionados que ya cobraron una sentencia judicial, es decir, aquel que ya hace 5 años, 10 años haya hecho un juicio, siempre que sean por los mismos fallos de la Corte y cobró, no va a poder ingresar. Si tenía un juicio anterior por casos distintos o por periodos distintos, sí puede incorporarse en una segunda sentencia, siempre que sea por un hecho distinto al que ya tuvo sentencia. Jubilados y pensionados, leyes especiales. ¿Qué son las leyes especiales? Aquellos beneficiarios que tienen un cálculo del haber distinto del régimen común. Es decir, 82%, por ejemplo, los docentes,
que tienen el 82% del cargo que tenían al momento que se jubilan. Actualmente está vigente la ley de los docentes y eso sería un régimen especial. Bueno, hay del Poder Judicial también, funcionarios del Poder Judicial que tienen régimen especial, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y algunos regímenes especiales como por ejemplo Luis Fuerza, que tiene una movilidad especial a través de un acuerdo con ANSES y del sindicato Luis Fuerza, tiene una movilidad especial. Ellos no entrarían porque ya tienen un tipo de o de movilidad especial. También los ferroviarios, en algunos casos hay que tener cuidado con los ferroviarios porque los ferroviarios tienen un mínimo superior al mínimo de ley, están en 8.700 y el mínimo es 5.400, entonces depende cuáles eran los salarios del ferroviario para ver si puede superar el mínimo actual. Es decir, que si normalmente eran ferroviarios en categoría de conductor o de peón, no entran. Si hay un ferroviario que pueda tener un sueldo mayor, porque era jefe o supervisor, puede ser que supere los 8.000 pesos. Tampoco entran, y desgraciadamente este es un tema que también queda pendiente en el país, una deuda muy importante con muchos beneficiarios que se tuvieron que jubilar en el sistema de que estaba en la FJP a través de las rentas vitalicias. ¿Qué eran las rentas vitalicias? Las rentas vitalicias era una modalidad que tenía el sistema de capitalización y acá entraron muchas viudas o viudos por el tema de las pensiones o retiros por invalidez. ¿Por qué? Porque en ese momento, al tener pocos años en el sistema de capitalización, cuando una persona fallecía o se incapacitaba, la compañía de seguro de la FJP integraba todos los aportes de ese trabajador como si hubiera llegado ya al derecho de la ordinaria. Con eso se creó un fondo y con eso se le empezó a pagar un haber previsional. No deja de ser un haber previsional si bien lo pagaba una compañía de seguro. ¿Qué es lo que pasó? Como se discontinúa en el 2008 el sistema de capitalización, las rentas vitalicias no dieron muy buenas movilidades. Entonces la rentabilidad de las compañías era muy baja, la inflación en el país fue muy alta. Hoy hay personas que cobran renta vitalicia, que cobran 200, 300 o 500 pesos de haber jubilatorio o pensión mensual, cuando el mínimo está en 5.000. El Estado no paga el mínimo a las personas que están con renta vitalicia. Entonces, esta es una deuda que queda pendiente. Esperemos que esta comisión que se ha creado en la ley lo pueda trabajar rápidamente. Hay fallos ya también de corte que le dijeron al ANSES que estos beneficiarios son beneficiarios del sistema de la seguridad social. No están ajenos al sistema, por lo tanto el Estado se tiene que hacer cargo de pagarle el mínimo. Por lo menos el mínimo y en algunos casos evaluar cuáles eran los ingresos que tenía el trabajador al momento del padecimiento o de causada la incapacidad. Bueno, estos jubilados no van a entrar. ¿Qué van a tener que hacer? ¿Esperar que salga rápidamente una ley o continuar con sus juicios, aquellos que han iniciado juicios? Bueno, los retirados de las fuerzas de seguridad, sobre todo los sistemas transferidos. Recuerden que hay 11 provincias que transfirieron su sistema previsional. Y en las provincias, los regímenes de policía y de servicios penitenciarios son regímenes especiales que se jubilan con mucho menos edad y en la mayoría prevé el 82% del sueldo del activo. Es decir, que estos casos no van a ingresar. Pero acá fundamentalmente, que yo creo que están excluidos, son los autónomos. Y es una lástima que se haya perdido una oportunidad para resolver todo. Es decir, yo creo que la decisión del gobierno de asumir esto como deuda propia interna que tenía el país es muy buena, pero bueno, por ahí se quedó un poco corto. Pero esto no quiere decir que en esta comisión que se ha creado avancen y con segunda etapa se puedan resolver los temas que quedan pendientes. ¿Cómo se paga? Aquellos que suscriban voluntariamente al programa, si tienen sentencia firme, notificada por el ANSES, es decir, el expediente está para liquidar, hay dos posibilidades: que el expediente le salga solo antes de que salga la ley, porque el ANSES sigue liquidando sentencias, no es que suspendió la sentencia. El ANSES todos los meses, ahora el 15 de julio viene un nuevo pago de la sentencia, y está pagando alrededor de 4.000, 5.000 sentencias por mes. Bueno, esto va a dar un impulso mayor. La ley le da fondo al ANSES
y le permite recuperar nuevos fondos, porque todas estas sentencias, cuando el ANSES pagaba, tenía una partida asignada en el presupuesto. Todos los años se asignaba la partida presupuestaria para que el ANSES pueda pagar la sentencia. Bueno, ¿cómo se va a pagar? En vez de pagar todo junto, porque el ANSES estaba pagando el 100% del retroactivo, y a partir del mes siguiente le habilitaba el nuevo haber jubilatorio de acuerdo a lo que salía en las sentencias judiciales. Estos que cobraban por ahí, para que tengan una idea, promedio de 300, 400 mil pesos de retroactivo, era una suma que recibía el jubilado, y a partir del mes siguiente, si ganaba 8, se iba por ahí a 16. Así que era importante para una persona, y hay que ver cuál es la edad que está ese jubilado. ¿Sí? Porque no es lo mismo aquel que tiene 70 que aquel que tiene 85, las expectativas de vida no son lo mismo, los tiempos no son los mismos, y hay que ponerse en la situación de cada jubilado, más allá de la edad también, cuál es la situación personal de él, la situación de salud o la situación económica o por ahí del grupo familiar. Hay jubilados que la necesitan ya la plata. ¿Por qué? Porque tiene un familiar enfermo, porque ellos mismos están con problemas de salud y no tienen mucho tiempo de seguir esperando. Entonces las realidades son totalmente distintas. Eso va a depender mucho de la decisión que tenga que tomar el jubilado ahora. Es decir, yo puedo, en algunos casos vamos a ver que voy a cobrar menos, pero bueno, prefiero cobrar menos ahora y hacerme ya de la plata y empezar a cobrar el nuevo haber jubilatorio. Las sentencias se van a pagar el 50% de ese retroactivo. Supongamos que son 400.000, 200.000 ahora, le pagan el nuevo haber, y el otro 50% se va a pagar en cuotas, en 12 cuotas trimestrales. Lo único bueno de esto es que las cuotas son actualizables con la ley de movilidad. Si analizamos la ley de movilidad que nació en el 2009 hasta la fecha, por año ha dado promedio un 30% anual de movilidad. Esto quiere decir que las cuotas me las van a actualizar con ese mismo índice. Diría yo que es mayor a lo que es un plazo fijo. ¿Cómo se paga el 50% de contado? En 12 cuotas trimestrales ajustadas por el índice de movilidad. Esto me parece muy coherente, porque yo le digo que con bastante experiencia de atender jubilados en esa situación, la verdad que uno diría, ¿y por qué no le dan el 100%? Y la verdad que dar el 100% en este momento a los jubilados, más allá de que el Estado tiene un problema de dinero, también no es muy bueno. ¿Por qué? Porque el jubilado cree que tiene poca expectativa de vida y termina regalando, digamos, ayudando a sus familiares directos, porque se ve con mucha plata, y los años pasan y después se ve que se quedó sin ningún ingreso. Aparte, para el jubilado es difícil qué decisión tomar con esos fondos. Es decir, le dan 400.000 pesos, ¿qué hago? Compro dólares, pongo plazo fijo. Imagínense en la situación en la que está una persona después de tantos años de reclamo, que encima ahora tenés que buscar un asesor financiero para ver cómo invierte la plata. Así que no me parece mal el pago, porque la realidad de los países, en este país, cuando se pagó indemnizaciones a los trabajadores de empresas privatizadas, todo, no fue no fue muy bueno el tema de cómo utilizaron los fondos. Así que no me parece mal el pago, porque lo ayuda al Estado a poder cumplir con la deuda, ya le da un inicio de fondo al jubilado para que pueda cubrir sus necesidades. Vamos ahora a aquellos que voluntariamente suscriban al programa y que tenían juicio de proceso. Acá también se le va a pagar igual, es decir, acá no tienen sentencia firme, pero ya tienen un reclamo iniciado, ya tienen un cálculo original donde le da diferencia, por eso han iniciado una demanda. Se le va a pagar exactamente igual el 50%, y en este caso el tope retroactivo no será más de 48 meses. Recordemos que siempre la justicia, por una ley de prescripción, cuando uno reclama, te pagan 2 años para atrás desde que inicia el reclamo. Si el juicio demoró 4 años o 5 años, a ese tiempo que lleva el juicio le tengo que sumar 2 años para atrás, porque hay una ley que prescribe los haberes de 2 años. La diferencia entre que yo continúe el juicio y me adhiera acá es que lamentablemente, no sé por qué en el texto de la ley pusieron 2 años atrás de la notificación de la demanda. Y en realidad la justicia había determinado que son 2 años atrás desde el inicio del reclamo administrativo. Hay una diferencia. Yo cuando voy a iniciar un reclamo, primero tengo que agotar la vía administrativa. Pido por nota al ANSES que me reajuste el haber, el ANSES me dice que no, porque no puede hacerlo de acuerdo
a las normativas internas y después inicio la demanda. Ese tiempo desde que inicio el reclamo administrativo hasta que se notifica la demanda y puede haber pasado un año o dos. Entonces ahí hay una quita en el retroactivo. Habrá que analizar, por eso yo digo, habrá que el profesional del jubilado le tendrá que decir cuál es la quita que tiene y el jubilado tendrá que decidir. Es decir, el jubilado podrá decidir: yo rescindo estos derechos, prefiero cobrar, en vez de 500.000, prefiero cobrar 400.000, pero ahora dentro de los plazos que establezca la normativa. Es decir, esta es una decisión única y exclusiva del jubilado. El profesional le podrá dar los números y el que tiene que decidir es el jubilado si va a rescindir parte de ese retroactivo o si quiere seguir la demanda para cobrar la totalidad. Pero hay una quita en el retroactivo. En estos casos el tope es 48 meses. ¿Por qué? Porque puede ser que un jubilado lleve 4 años ya de juicio, es decir, desde que inició hasta ahora han pasado 4 años, todavía no tiene sentencia firme, pero en realidad a él le corresponde 2 años más para atrás, serían 6. Si le pagan 4, estaría rescindiendo 2 años de retroactivo. Recordemos que los retroactivos en la ANSES los paga capital más interés por el interés de la tasa pasiva. El interés de tasa pasiva del Banco Central es muy bajo en función con la inflación. Por lo tanto, el tiempo juega en contra del jubilado, porque el capital se actualiza muy bajo con los índices de la tasa pasiva. Entonces, a medida que pasa el tiempo, sumo más años de retroactivo, pero voy licuando la deuda por la tasa de interés. Entonces, a veces es preferible cobrar antes. Los años más viejos de la deuda del retroactivo son más bajos. Entonces, por ahí habría que hacer el cálculo para decirle al jubilado: usted cobra con la ley 400.000 el retroactivo. Si usted sigue con el juicio, cobrará 500 o 600 y ahí habrá que analizar si corresponde o le conviene aceptar o no. Aquellos que suscriban voluntariamente, si no iniciaron juicio, ANSES ajustará la haber mensual según los parámetros establecidos y pagará el retroactivo desde la fecha de inscripción. Es decir, ya vimos los que tenían juicio en proceso o juicio con sentencia firme, ahí se paga 2 años atrás desde el retroactivo, desde la notificación de la demanda. Ahora, los que no hicieron juicio tendrán que presentarse, habrá que hacer el cálculo, va a haber un sistema para pedir turno a partir de septiembre. Si pide turno el 1 de septiembre, se lo terminan resolviendo de acá a 2 años, le pagarán 2 años de retroactivo. Y acá sí creo que va a ser bastante complicado desde lo operativo. ¿Cómo hacen para calcular sobre más de 3 millones de jubilados, 2 millones de jubilados, si realmente le corresponde o no? Porque van a ir autónomos a pedir turno y decir: yo quiero que me ajusten el haber. El ANSES tiene que buscar el expediente, esto es bastante complicado, y verificar si a él le corresponde o no. No todos los beneficiarios tienen en el sistema de ANSES que el ANSES pueda ver claramente por sistema cómo se jubiló. Porque recién a partir del 2004, todos los que se jubilaron, el ANSES sin ver el expediente puede ver cómo se jubiló, qué años tenía, si era autónomo, era relación de dependencia, y puede saber los salarios, sin ir a ver físicamente el expediente. Esto es porque había un sistema que se llama PRPA, el cálculo de la jubilación, que a partir del año 2004, más o menos, ya está en la base de datos del ANSES. Ahora, yo quiero ver un expediente antes del 2004, un jubilado me pregunta: a mí me corresponde o no, tengo que ver el expediente. La mayoría de los jubilados no han guardado los papeles de cuando él se jubiló. Guarda los recibos y el resto lo fue tirando. Y acá sí se va a generar un problema, por eso yo creo que va a haber mucha demora, porque hay que recurrir al expediente original del jubilado. Han pasado muchos años, jubilado del año 87, esto está en un archivo centralizado en San Martín. Algunos expedientes hace poco tiempo hubo incendios y se quemaron, se están digitalizando. Va a haber un problema ahí que hay que ver operativamente cómo lo resuelve. No quiero abundar en ese tema, pero operativamente se va a generar un problema. Aquellos que no adhieran, por supuesto, como esto no es obligatorio, yo ya tengo juicio, no adhiero, no me sirve lo que me ofrece la ley, o quiero llegar al 100% de lo que dice la sentencia, entonces continúa el juicio y el ANSES deberá pagar como dice la ley. Aquellos que aún no tengan sentencia firme deberán esperar la finalización del proceso judicial. Una vez notificada, también se procederá a pagar el juicio. Y aquellos que no iniciaron juicio,
si no entran en esta ley, o no hacen nada porque van a seguir cobrando lo mismo, o se ponen a ver y inician juicio. Hay mucha gente que por desconocimiento, porque no tenía ganas de hacer un juicio, no inició la demanda, ¿no es cierto? Entonces tendrán que ver estos jubilados si realmente la diferencia que tienen conviene iniciar juicio o no, porque hay veces que son mínimas las diferencias y no justifica iniciar una demanda. El tema es, ahora, ¿quién realmente y cuánto es lo que van a cobrar de diferencia? Y mejor que ello es hacer un ejemplo. Prácticamente los fallos que están integrados en esta ley, de acuerdo, son 3 fallos. El primer grupo son los de jubilados por la 18037, trabajadores en relación de dependencia que se jubilaron hasta el año 93. Desde el año 68 hasta el año 93 existió una sola ley en el país, que es la 18037. Básicamente lo mismo, todas las leyes en jubilación lo que hacen es pagar una tasa sustitutiva del salario del trabajador. Ese es el sentido de la jubilación y la seguridad social. Cubrir al trabajador que se retira del área laboral, pagarle una tasa, un salario sustitutivo de ese salario que él tenía. Por lo tanto, siempre en la jubilación es importante preguntar qué hacía con el momento que se jubiló, qué actividad tenía. Era jefe, era supervisor, era operario, era técnico, era gerente. Mientras mayor sea el sueldo que tenía en los últimos años de su vida laboral, mayor va a ser la jubilación. ¿Por qué? Porque la jubilación es un porcentaje de ese salario que tenía el trabajador en la actividad en los últimos años. Las leyes son muy viejas, entonces esta ley, imagínense, del año 68, la 18037, el mercado laboral en esa época era distinto que el actual. La gente llegaba a los 60 años con la mejor remuneración de su vida laboral. No pasa lo mismo ahora. Ustedes van a ver que un gerente de banco años anteriores llegaba a los 60 años ser gerente de banco. Los últimos años de su carrera llegaba, quien hacía carrera bancaria, llegaba en los últimos años a ser gerente. Ahora un gerente de banco tiene 35 años. ¿Y qué es lo que le pasa al mercado laboral? Que la gente joven llega a incrementar sus remuneraciones hasta una cierta edad, hasta 45 o 50. Si se queda sin trabajo a partir de los 50, baja su ingreso. Entonces a veces no siempre los últimos años, en estos últimos periodos, son los mejores años del trabajador. Esto será un tema para resolver del Congreso de la Nación, que tendrá que ir modificando. Pero básicamente entran lo de la 18037, fallo Sánchez y Monzón. ¿Sí? Cuando ustedes ven que dice Sánchez o Monzón, es 18037, jubilados antes del 94. La jubilación en ese momento era el 70% del promedio de los salarios del trabajador en los últimos años. En los últimos 5 se elegían los 3 mejores, y depende de cuando yo me jubilé, la base y lo que yo le decía al principio, el problema es cómo me actualizan los salarios de los últimos 10 años. Yo me jubilé en un periodo que en los últimos 3 años hubo mucha inflación. A lo mejor en un año ganaba 1000, en otro año ganaba 10.000, pero no porque subí de categoría, sino porque la inflación nada más. Entonces cuando yo voy a sacar un promedio de salario de los últimos 3 años, va a depender cómo actualicé los 2 otros años anteriores, al momento que yo me voy a jubilar. Si la inflación impactó mucho justo en ese periodo, me veo afectado. ¿Por qué? Porque los índices de actualización nunca actualizaron el valor real de los salarios. Si yo ganaba 10.000 pesos, me tomaban el promedio de los últimos 3, por ahí el promedio me daba 5.000. Pero me daba 5.000 no porque cobraba menos, sino porque me actualizaron más los salarios. Entonces el índice de actualización siempre fue el tema conflictivo de cómo me actualizan a mí los salarios. Hay periodos en Argentina que no hubo inflación, por ahí nos olvidamos, pero quienes hacen cálculo del haber, es sorprendente cuando uno agarra a alguien que se jubiló en el 2000 y le mirá los 10 años para atrás y ganaba lo mismo en el año 92 que en el año 2000. En la época que entra la convertibilidad, la ley de convertibilidad, los salarios no crecieron. Si la gente durante años cobraba lo mismo. Entonces ahí se ve claramente cómo cuando hay periodos inflacionarios ahí se ve afectada la jubilación. Y es todo por un mal cálculo en el promedio de los salarios. Si a mí me calculan mal la base jubilatoria, que es el promedio de los salarios, y después el porcentaje que le aplique es el 72 o el 82, ya está distorsionado. Entonces, primero 18037, normalmente los 18037 tienen un problema de mal cálculo en el haber de origen.
cuando le calcularon la jubilación estuvo mal. El segundo fallo es el caso Badaro. El caso Badaro, a diferencia del otro, no tiene problema este jubilado que le calcularon mal. En principio, si pide solo Badaro, no tiene problema en el cálculo inicial. Él se jubiló bien, le calcularon bien su jubilación. Por ejemplo, aquellos que se jubilaron en el año 2000, cuando le tomaron el promedio, le sumaron los sueldos y se lo dividieron porque no había inflación. Del 92, del 90 al 2000 prácticamente no hubo inflación, los salarios eran los mismos. Él empezó cobrando 1000 y terminó cobrando 1000. Sumo todo, divido y me da 1000 el promedio. Le aplico el porcentaje y me da bien. Es decir, que ese jubilado arrancó bien su jubilación. Ahora, ¿qué es lo que le pasó? Del 2000 al 2006, el Estado después del 2001, por la crisis económica, salta el tema de la convertibilidad, empieza a haber problemas en el país económico, otra vez los salarios no crecen. ¿Y qué hacen los gobiernos en ese momento? No dan aumento a los jubilados. No había plata, lo único que tenían aumento eran las jubilaciones mínimas. En esa época la jubilación mínima era 150 pesos, 200. Entonces, el que ganaba 400 no tenía aumento. Y el que ganaba 200 y le iban aumentando. Llegó un momento que aumentaron tanto la mínima que todos quedaron en la mínima. Ese es el problema Badaro. ¿Badaro qué me está diciendo? Si yo estaba jubilado en el año 2000 y estaba bien jubilado, lo que estoy reclamando es la falta de aumento, lo que se llama movilidad. Movilidad en jubilatoria es cómo me aumenta mi jubilación en función de la inflación. La movilidad sería cero si la inflación fuera cero. Pero como lamentablemente hay mucha inflación, la movilidad afecta a los jubilados. Antes del 2009, la movilidad dependía del Poder Ejecutivo, de la buena gana o la buena voluntad que tenía el Poder Ejecutivo, porque los aumentos se daban por decreto y en cualquier época del año. El gobierno decía, bueno, ahora los jubilados, ¿hay cuánta plata hay? Le preguntarían al ministro de Economía, bueno, hay poca plata, dale el 5%. Y por ahí la inflación era mayor. Entonces los jubilados, por la falta de movilidad, perdieron su poder adquisitivo entre el 2000 y el 2006. Entonces cuando uno habla de Badaro, lo que estoy diciendo es, yo en el 2000, 2002 al 2006, en realidad estaba cobrando, no me aumentaron la jubilación, cobraba más de la mínima en el 2000, esto es importante, si alguien quiere saber, a mí me corresponde Badaro, fíjate un recibo del año 2000, si tenés guardado 2002, que ahí no variaban los valores de los haberes, y fíjate cuánto ganaba en esa época, ganaba más de 400, metele con Badaro, ganaba más de 400, prácticamente no le da diferencia. Lo que estableció la justicia en el caso Badaro, que entre el 2002 y el 2006 las jubilaciones deberían haber aumentado un 88%, 88,6%, porque era lo que incrementaron los salarios. En ese periodo hubo un solo aumento del 11% para los que ganaban más de 1000, por lo tanto Badaro me da más o menos aproximado 65. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy ganando hoy 10.000 pesos y me jubilé antes del 2000, en realidad me corresponde los 10.000 que estoy cobrando más el 65%. Eso es lo que me va a incrementar el caso Badaro. Si es Badaro puro, es decir, movilidad pura. Los de la 18037 que se jubilaron antes, pueden pedir rectificación del haber de origen, por el caso Sánchez, y a ellos también le agarró la movilidad, porque se habían jubilado antes, es decir, que no solo le liquidaron mal el haber de origen, sino después lo agarró la movilidad. En esos casos de sentencia se pide las dos cosas, rectificación del haber de origen por el caso Sánchez y la movilidad por el caso Badaro. Entonces, a un jubilado de 18037 le puede tocar el 65% y a lo mejor un 30, un 40 o un 50 más del cálculo del haber de origen, lo que significa que pasa a cobrar más del 100% de lo que está cobrando. Que es un poco lo que está acá. Aquellos que tienen Elif más Badaro o Sánchez más Badaro, en algunos casos se incrementa entre un 35 y un 200%. Hay casos que realmente son significativos, es decir que está cobrando 10.000, se va a 30, 40.000 pesos. Depende de los salarios que tenía, y recalco esto, el trabajador. Siempre la referencia es el salario. Nadie puede cobrar más de jubilación de lo que cobraba en su vida activa. Eso es básico ahí. Yo hice ejemplo de sueldos máximos. Es decir, gente que en su actividad tenía sueldos tope. Recordemos que hoy el sueldo tope es 56.000 pesos. Aquel trabajador que gane más de 56.000 pesos aporta sobre 56, sobre el 11% de eso. Es decir, que estoy hablando de salarios altos, ¿sí? Después vamos a ver salarios medios, pero quería
impactar acá. En la ley está establecido que no se modifican los topes, ni mínimo ni máximo. Por lo tanto, aquel jubilado que tenga una diferencia, pero que supere el tope, el ANSES le va a pagar hasta el tope. Yo gano 30.000 pesos de jubilación. Con el fallo de la justicia, me voy a 80, lamentablemente lo único que me beneficia la ley es que de 30 me lo suben a 36. Y tengo que firmar un acuerdo que no puedo seguir reclamando por la diferencia, donde renuncio. En estos casos no entran en la ley, lamentablemente, ¿no es cierto? Es decir, los que superan tope no entran en la ley. Este, por ejemplo, un jubilado del 2004. Un jubilado del 2004 que lo que le paga hoy ANSES es 35.000 pesos. Con el juicio se va a 81 y con la reparación histórica prácticamente lo topean. Así que está ahí. No hay diferencia. ¿Sí? A este caso, claramente, no se va a adherir a la ley, ni va a renunciar al juicio. Porque primero, lo que le aumentan es nada y el retroactivo va a ser nada. Porque si me suben a 36, la diferencia entre lo que yo cobré y lo que debía cobrar, creo que no habla de 100 pesos. Así que en estos casos de 1.000 pesos. Así que en estos casos no entra. Y fíjense cómo va variando, depende de la época que yo me jubilé. Porque acá en el 2004 puede ser un jubilado que ya se jubiló por la 24.241, que es el caso Elis. Ya vamos a explicar el caso Elis, en qué caso aumenta y en qué caso no. Y le pueden agarrar un parte de Badaro, porque del 2004 al 2006 le pueden agarrar un parte de movilidad. Este es un jubilado que se jubiló en el 2010, es decir, que acá ya no tiene problema de movilidad, porque del 2010 a la fecha se actualizó bien las jubilaciones. Acá lo que tiene un problema de cálculo de haber de origen, también es un caso de sueldo máximo, y impacta un poco menos que acá, pero de todas maneras tiene que ser un juicio porque la diferencia que le van a ofrecer es mínima. Y actualmente, los jubilados ahora del 2016, y no es del 2016, en realidad es desde el 2015 en adelante, el ANSES empezó a actualizar bien los salarios, un poco de casualidad. ¿Por qué? Porque el ANSES está utilizando para actualizar los salarios de los últimos 10 años la ley de movilidad. La verdad es que la ley de movilidad, yo creo que en su principio nadie sabía bien cómo iba a funcionar, por una fórmula que ve los salarios y los impuestos tributarios que recibe el ANSES, y en función de eso se hace el cálculo. Desde 2009 a la fecha, la movilidad jubilatoria fue quizá, en general, mayor que las paritarias que sacaron los activos, es decir, que las jubilaciones crecieron un poquito más que los activos. Por lo tanto, la persona que se jubila ahora me toma los últimos 10 años, desde el 2016 al 2006. Como del 2009 al 2016 me lo actualizan bien a los salarios, si yo en el 2006 ganaba 10.000, en el 2006 ganaba 10.000 y hoy gano 20.000, cuando paso por el INSEE a veces supero los 20.000. Es decir que lo lógico es que a mí cuando me saquen el promedio de los salarios, sea más o menos similar al último sueldo, si es que tuve siempre la misma actividad, si no cambié de cargo. Porque hay gente que puede haber estado años anteriores en un cargo mayor y después bajó. Pero hablemos de una persona que trabajó los últimos 10 años en la misma posición, el promedio de los salarios debería ser muy similar a lo que cobro hoy actualmente. Pero bueno, en algunos casos, a partir del 2016 vemos eso. Los que se están jubilando en 2015, prácticamente en parte del 2014, al tener mayor cantidad de años actualizados por el índice de movilidad, de la ley de movilidad, eso le mejora el cálculo del haber jubilatorio. Le quedan pocos años que se actualizan por otro índice. En un momento lo que se jubilaron antes del 2009, para que tengan una idea, prácticamente no se le actualizaba nada a los salarios de los últimos 10, 2008, anterior al 2008. Prácticamente se sumaban los salarios y se dividía por 120. Y estamos hablando, antes del 2008, estamos hablando que te agarraban sueldo del 97 al 2007. Entonces, si a mí me suman al mismo valor histórico un sueldo del 97 con el 2007, prácticamente el promedio de los salarios me daba la mitad del último salario. Y como después sobre eso me sacaban el porcentaje, claramente la jubilación se venía abajo. Ese es el caso Elif, que es mala actualización de los salarios de los últimos 10 años. La justicia estableció que en el caso Elif, que era un jubilado que tenía problemas de distorsión del cálculo de su promedio de los 10 años, él reclama y le dice, ¿por qué no me actualizan los salarios?
Y la ley ahí, la Corte establece que en realidad se lo tiene que actualizar por el ISBIC. El ISBIC es un índice combinado de los trabajadores de la construcción y de la industria. Es un parámetro, se podría haber utilizado cualquier otro, pero ese índice que lo saca el INDEC es digamos, nos indica cómo crecieron los salarios de dos industrias. De la industria, justamente de la industria y del comercio, de dos actividades, de industria y comercio. Ese índice, que está en el caso del IF, realmente es muy bueno porque uno hace cálculo y te da real, te da más o menos lo que está cobrando hoy el promedio de los salarios, no da ni más ni menos, da realmente bastante bien. Y acá yo creo que sí hay un problema en la ley, que en vez de, porque si la idea era arreglar todos los juicios que estaban en trámite y tratar de cancelar y evitar la litigiosidad, lo que tendría que haber hecho la ley es adoptar, en los casos del IF, el mismo índice de la justicia. No sé por qué alguien decidió decir, bueno, en el caso del IF, en vez de ofrecer el índice de la justicia, el ANSES armó otro índice, que es distinto del IFBIC y que es bastante más bajo. Entonces, en los casos donde se ve afectado mucho, como en esto, el cálculo del índice, no va a ser lo mismo utilizar un índice que otro. Le va a dar mucho más bajo lo que le va a ofrecer el ANSES de lo que le va a ofrecer la justicia. Y bueno, ahí tendrá que ver. Vamos a ver algunos cálculos. Por ejemplo, el sueldo medio, que acá se ve un poco la diferencia. Un jubilado del 2004 hoy gana 10.000 pesos. En realidad, con juicio, con el caso ELIF, se va a 19.000. Pero con el índice que sacó el ANSES, que es el mismo cálculo que este, nada más que cambiando el índice, le da 15.000. Entonces, él tiene que analizar de 10.000, prefiero pasar a cobrar 15.000 y termino con el juicio. ¿En qué me estoy perjudicando? En 4.000 pesos mensuales. Y acá vuelvo a decir, hay que ponerse los zapatos de cada jubilado. Él tendrá que decidir si realmente esta situación lo mejora, aunque no logre todo lo que él esperaba, pero esto lo conforma y termina firmando un acuerdo y terminó el pleito. ¿Sí? Yo creo que esta es una decisión del jubilado, no del abogado que lleva el juicio. ¿Sí? Y acá yo no soy abogado, soy consultor, soy técnico, pero me pongo en el papel del jubilado. Y yo creo que acá hay que decirle, estas son las ofertas, la agarrás bien. Los honorarios en este caso del jubilado que tenga juicio, que adhiera a esto, los honorarios se tienen que hacer cargo del jubilado de pagarle los honorarios al abogado. Los honorarios siempre se pagan sobre el resultado, así que ahí tendrá que pagar los honorarios en base a lo que le paga el ANSES al profesional. En los casos que no hicieron juicio, como no hay una demanda judicial, es solamente un acuerdo, una homologación, el ANSES dice que se va a hacer cargo de los honorarios de ese profesional que tiene que tener el jubilado por la homologación. Lo tarifará con un pago único, le dirá que pagamos al abogado de usted tanta plata y en ese caso único que no tiene juicio se hace cargo el ANSES de los honorarios. Todavía no está definido el monto. Fíjense en este caso jubilado del 2010, acá ya lo afecta cada vez más. De 12.000 pasaría a cobrar 14.000 y si sigue juicio sería con 21.000. Y prácticamente los jubilados del 2016, que no hay juicio del jubilado del 2016, pero lo pongo como referencia, fíjense cómo ya al actualizar bien estos últimos años las jubilaciones, ya no había juicio, no es que ahora se cortan los juicios. Estamos hablando de jubilados de sueldo medio que no son tope. Un jubilado que tiene sueldos tope va a tener que seguir haciendo juicios. Por más que se jubile ahora, si tiene salarios muy altos, seguramente va a tener que seguir haciendo tope. ¿Por qué? Porque el ANSES no solo hace tope en el haber máximo, sino que te topea lo que vos ganabas en esa época. Con la mala actualización te lo topea. A ver, para que tengan una idea, en el 2002 el máximo haber sueldo con aporte era 4.800. Si yo lo actualizo y me da 80.000 por el índice de actualización, el ANSES en vez de tomarme 80.000 me lo topea al salario tope hoy actual, que es 56. Así que una cifra que era de 4.800 lo que yo ganaba efectivamente y aporté sobre 4.800. Al actualizarlo me da 80.000, que es la inflación, con algún índice de actualización. El ANSES en vez de tomarme los 80.000 y sumarme los 80.000, que es lo que realmente gané,
me topea al tope hoy actual que es 56.000 pesos. Entonces ahí ya me está sacando parte de mi promedio salarial. Esos casos van a tener que seguir con juicio. Jubilado anterior al 2010, yo creo que si van a entrar en este sistema, tendrán que ver a quién le afecta más y a quién le afecta menos. Y sobre todo jubilado en 2004, y mientras más viejo es, seguro que tiene mayor diferencia en el cálculo del haber. ¿Quién no va a tener diferencia? Y aquel que tenía salario bajo, si era un peón rural, que ya los salarios de los peores en actividad eran bajos, o cobraba más o menos lo que es un salario mínimo vital y móvil, similar a un salario mínimo, y por más que le aplique el índice que le aplique, nunca va a llegar a superar a la mínima. Recuerden que la mínima es 5.000, el salario mínimo vital y móvil ahora está en 6.000. Si yo le saco el 70% a 6.000, nunca voy a llegar a mejorar. Entonces también a quienes por ahí tienen jubilados, lo mejor es preguntarles dónde trabajaba. Era empleada doméstica, era trabajador rural. Bueno, una actividad que yo sé que era un salario bajo, le digo, mirá, no hay forma de que cobre más del mínimo, ¿está claro? Para no generar falsas expectativas a todo el mundo. Tengo que haber tenido salarios más o menos superiores o salarios medios para empezar a poder reclamar. Pagué autónomo, olvídense, pagué como director de sociedad anónima la categoría más alta adentro, ¿no? Lamentablemente no hay posibilidades. Es un tema que yo hace muchos años vengo hablando de esto, de los autónomos. Los autónomos son olvidados del sistema de este país, en todo sentido. Cuando hablan ganancia, todo en relación de dependencia, el autónomo te dan con todo. Cuando hay jubilación, te jubilan por lo peor. Es decir, el Estado se olvida del trabajo independiente. Y quizás sea porque no tiene poder de negociación, no tiene gremios para que los hagan a proteger. Entonces los autónomos vienen siendo los olvidados para mí del sistema previsional seguramente. Y acá hay una situación, no es lo mismo la persona que cuando se va a jubilar está en actividad y los últimos 10 años estuvo en actividad, que aquel que dejó de trabajar en el 2006 se jubila ahora. Hay mucha gente, por todo este tema de la privatización primero de las empresas del Estado, que se quedaron afuera, gente de YPF, ferrocarriles, que quizás, o en los periodos de la década por ahí del 90 o después del 96, 97, que se quedaron sin trabajo. ¿Por qué? Porque la empresa se fundió, porque el Estado lo dejó afuera, por reconversión, por lo que quieran. Hay de todos los colores, del Estado y de la actividad privada, gente que en ciertos años se queda sin trabajo. ¿Sí? Era trabajador en relación de dependencia, ganaba muy bien, se quedó sin trabajo a los 50 años, 55. ¿Qué puede hacer esa persona para salir a buscar trabajo y ganar el mismo ingreso? Casi imposible, en un periodo todavía que no había trabajo. ¿Qué hizo ese trabajador? Se reconvirtió como autónomo. ¿Sí? Entonces, los últimos años y se jubila hoy, en el 2016. Él dejó de trabajar en el 2006. Tuvo 10 años luchándola como trabajador autónomo para esperar a cumplir la edad, porque él se queda sin edad, por él, un varón se queda a los 55 años sin trabajo en el 2006. Cumple ahora los 65 y se viene a jubilar en el 2016. Entonces ahí hay más problemas. ¿Por qué? Porque mientras más atrás me tengo que ir para actualizar salario, mientras más tiempo tengo que actualizar un salario, mayor distorsión hay en los índices. Es decir, por eso vuelvo a repetir, todo esto es nada más que un problema de distorsión de actualización de salario. Si en el país desde los últimos 30 años no hubiera habido inflación, no estaríamos sentados acá hablando de esto. Todo el mundo cobraría lo que corresponde. Porque las leyes están bien hechas. Las leyes en cuanto a las leyes de jubilación, en cuanto a que es una tasa sustitutiva del 70 o se podrá discutir si el 70 del 82, pero que las leyes están bien hechas en cuanto al cálculo del haber, están bien hechas como porcentaje del salario. El tema, todo pasa por la reglamentación, porque la ley no dice al ANSES cómo tiene que actualizar los salarios, le dice, tiene poder de reglamentación el Poder Ejecutivo, a través de un decreto usted puede reglamentar. ¿Qué hizo el gobierno ahora? A partir de ahora, que ustedes lo habrán visto en algunos medios de comunicación, dice lo que se jubilen a partir de agosto, con alta agosto, no importa cuándo inicié, pero me pagan el ANSES a partir de agosto, va a mejorar el cálculo de la jubilación. Se van a jubilar con entre un 5 y un 10% más. No sé si lo habrán leído en varios periódicos y noticieros. En realidad lo que hizo el ANSES ahora, dijo, bueno, con esta ley tratamos de solucionar lo de atrás. Ahora,
tratemos de que no haya problemas de ahora en adelante, que no lo había, porque en estos 2 últimos años, le digo, nadie hacía juicio. Lo que se había jubilado en los últimos 2 años, salvo que sean salarios por arriba del tope, la gente de sueldo promedio no hacía, de sueldos medios no hacía juicio porque no le daba diferencia. Me iban a ver a mí, yo lo agarraba, le calculaba los salarios y le decía, mira, lo que está cobrando, a lo que a juicio por ahí puede haber una diferencia del 1%. Así que no justifica. Ahora, en realidad lo que hicieron es mejorar el índice. Yo le decía que desde el 2009 en adelante la ANSES estaba usando la ley de movilidad, pero quedaban algunos años colgados. Por ejemplo, si me jubiló en el 2006, quedaban 2006, 2007 y 2008, 3 años que no tenían una buena actualización. Tenían la actualización de los aumentos que habían tenido jubilados antes de la ley de movilidad, que era un poquito menor. Lo que hicieron es poner en un decreto que a partir de ahora el índice se conforma de 3 índices. Todos los salarios anteriores al 95, si yo puede ser que yo me jubile ahora y haya asesor en el 95, me van a tomar el salario del año 95 actualizado al día de hoy. Del 95 para atrás se toma el índice general de remuneraciones, que es un índice que anda bien. Desde el 2005 al 2008, antes que se haga la ley de movilidad, el RIPTE. Y ahí viene el problema con este índice. El RIPTE es un índice que se creó hace poco, digamos, relativamente poco, que de alguna manera saca cómo se fueron actualizando los salarios de los trabajadores, pero de todo el sistema previsional. Como el ANSES tiene a través de la declaración del Estado los salarios de todos los trabajadores, tiene la cantidad de trabajadores en actividad, divide, suma todos los sueldos de todos los 10 millones de trabajadores, los divide por 10 millones y tiene un promedio. Y eso lo va haciendo cada 6 meses y va viendo la variación entre cómo varió la masa salarial de todos los trabajadores. Guarda que ahí estamos hablando de actividad formal, todo lo que está regularizado, pero estamos hablando de muchos trabajadores, que cobran salarios mínimos, de distintos petroleros, de distintos rubros, y el promedio da bastante más abajo que el INVIC. Entonces, el RIPTE es un índice que no está actualizando el valor real del salario. Entonces, si el índice si yo me voy a jubilar ahora, en el 2016, dejé de trabajar en el 2006, ¿qué pasa? Antes de esto, el ANSES me iba a decir que cobraba 9.646. ¿Sí? Con juicio, es decir, actualizando por ELIF. Acá lo que estoy haciendo es actualizarlo. Cuando digo juicio, es actualizar los salarios del 96 al 2006 por ELIF. En la jubilación se me va a 23.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ANSES del 2006 para atrás, actualmente prácticamente no le agarra gran parte de la ley de movilidad, le agarra más parte de ley sin movilidad y lo tira abajo el promedio. Por eso es que de 23 se va a 9.000. Y ahora con este nuevo sistema, en realidad mejoró un poquito y le da 16.000. De 9.000 crece a 16.000, si bien no va al total. Por eso los medios dicen que lo que se jubilan a partir de alta costa, como le van a aplicar este tipo de índice, el mismo que está en la ley de reparación histórica, es el que han sacado con decreto para aplicar desde ahora en adelante. Por lo tanto, a los que han cesado con anterioridad al momento que se van a jubilar, que adquieren el derecho, lo va a beneficiar este nuevo índice. Pero no así a los que trabajaron los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque prácticamente el ANSES está actualizando bien si estamos hablando de los últimos 10 años al momento que yo me voy a jubilar. Si esos 10 últimos años no son cercanos al momento que yo me voy a jubilar y me tengo que ir al año 2095 o 2006, ahí se afecta más el cálculo del promedio. Entonces, lo hice con un sueldo medio y lo hice con más o menos, piensen que hoy el promedio, el sueldo tope es 56, es decir que acá yo saqué un salario más o menos arriba como de la mitad de 56 y la jubilación con juicio le da 23.000, me da bastante bien. Una persona que tiene 40 años de antigüedad. El sistema hoy tiene 2 variables para el cálculo del haber. Yo me voy a jubilar hoy, gano 20.000 pesos, quiero saber cuánto voy a cobrar de jubilación. Como me lo están actualizando bien en el promedio de los últimos 10, el promedio va a dar más o menos cerca de 20.000. Es fácil hacer el cálculo.
multiplico la cantidad de años de aporte por el 1,5. Tengo 40 años de antigüedad, por 1,5 me da el 60%. ¿Qué voy a cobrar? Si gano 20.000, el 60% de 20.000, y le tengo que sumar la prestación básica que es fija de 2.300 pesos. Ese es el cálculo hoy de la edad jubilatoria. Tomo el último sueldo, saco el porcentaje en función de la cantidad de años. Tengo 35, multiplico 35 por 1,5. Tengo 30 años y daría 30 por 1,5, el 45. Fíjense cómo empieza a bajar el porcentaje en función de la cantidad de años. A diferencia de las leyes anteriores, daba el 70 y no importa cuántos años tenía. Ahora la ley bonifica o beneficia al que tiene más años de aporte. Me parece que está bien para que la gente empiece a cuidar sus aportes. Si no, soy joven, empiezo 25 años, no me haga aporte, total, a partir de tal edad me importa a mí que me haga aporte, pasaba eso. Entonces, está bien. Ahora, me parece que el 1,5 se quedó corto. Me parece que es poco, 1,5 por cada año, porque una persona que tiene 30 años no le puedo pagar, gana 20.000, le pago el 45% de 20.000, me da 9.000 y pico, y le sumo 2.000, estoy en 11.000, 12.000 y gana 20. Ahí el bajón es importante. Mientras más años tenga, ustedes van a ver que el porcentaje, la tasa esa de sustitución que yo le hablaba, va a ser mejor en el trabajador que tenga más años de aporte. Entonces, dos variables. Mientras más años tengo en mi antigüedad laboral, mejor va a ser mi jubilación. Y mientras mejores sean los últimos 10 años, también va a ser mejor mi jubilación. Y mientras más cerca esté en los últimos 10 años del momento que me voy a jubilar, mejor. Para evitar la distorsión de la actualización de los salarios de los últimos 10 años. Bueno, y acá para terminar y ver más o menos cuál es la diferencia de un índice o no, el RIPTE, que es el que sacó hoy el ANSES, yo saqué un salario del año 2002. Si yo actualizo, esta persona ganaba 1.373 pesos en el año 2002. Se viene a jubilar ahora. Bueno, esos 2002, ¿cómo me lo actualizan a valores de hoy? El RIPTE es 19,69 el índice. Si yo multiplico 1.300 por este coeficiente, me da 27.000. Es decir que el salario del 2002 y el promedio de los sueldos actualizados le da 29.000. Seguramente si estaría trabajando ahora o dejó de trabajar en el 2012, el salario era mucho más de 29.000. En este caso, en el 2002, hago el mismo caso, nada más que uno lo autorizo por el RIPTE y otro por el IPI. Para que vean un mes, nada más, no quise hacer diario que se complica, pero un mes, el mismo trabajador, el mismo sueldo, que elige que le calculen por IPI, el índice es de 19 a 29. Entonces claramente no da lo mismo el sueldo actualizado que me dé 44.000 a que me dé 27.000. Es decir que este trabajador hoy, si estaría trabajando, le daría cerca de 44.000. Y en realidad cuando le van a actualizar por IPI, el promedio de 44.000 se lo bajan a 30.000. Me sacaron 10.000 pesos de mi salario. No es lo mismo sacar el 60 o el 70 o el 82 de 44.000 que de 29.000. Ahí está el problema. Eso es todo lo que ustedes ven. El famoso caso Elif es eso. Es nada más que una distorsión del cálculo del promedio. ¿Qué crea la ley? Porque la ley, a más allá de tocar los jubilados que estaban cobrando menos de lo que corresponde y tratar de solucionar los juicios y pagar las deudas con los jubilados, avanza un poquito más la reforma del sistema previsional. Uno de los problemas que tuvo el país en los últimos años, digo problemas desde el punto de vista previsional, es haber abierto mucho la cantidad de jubilados. Es decir, el país tenía siempre 3 millones 200.000 de stock de jubilados. Con el tiempo se mantenía ese stock. Entre los nuevos jubilados y los que fallecían se mantenía el stock. En el 2005, cuando se abre la jubilación sin aporte, el famoso régimen de ama de casa o jubilación sin aporte, crece mucho la cantidad de beneficiarios. Y ustedes sabrán que en cualquier sistema de reparto, los sistemas se financian en función de cantidad de activos sobre el pasivo. El país tiene 10 millones de trabajadores en actividad formal y tiene 7 millones de jubilados. ¿Hay un problema? Sí.
porque para que los sistemas se financien solamente con aportes y contribuciones tiene que haber 4 por lo menos activos por cada jubilado. Deberíamos tener 40 millones de trabajadores en la actividad para soportar a 7 millones de jubilados. Y somos 40 millones de habitantes, así que estamos en un problema, ¿sí? Básicamente lo que generó este tema de que en un sistema contributivo, lo que entra en el sistema tiene que haber contribuido el sistema. Las jubilaciones sin aporte, si bien fue una buena medida para cubrir necesidades de gente que no tenía aporte y no tenía recursos, debería haber sido así, lamentablemente no fue del todo así, se benefició mucha gente que tenía mucho dinero, que no necesitaba la jubilación, porque tenía renta o tenía un marido que trabajaba muy bien o tenía una pensión muy alta. Entonces, ingresaron al sistema mucha gente del sistema no contributivo, se las mezcló. La ley que trata de hacer, separar lo que es contributivo de lo que no es contributivo y elimina por un tiempo la famosa moratoria sin aporte, y elimina y crea un sistema de prestación universal para adultos mayores. ¿Qué es lo que dice el Estado? A partir de los 65, si vos no pudiste aportar porque trabajaste negro o por X motivo, y sos de baja situación económica, no tenés ningún plan social, no tenés ningún otro beneficio, te vamos a dar un beneficio no contributivo que va a ser el 80% de la jubilación mínima. Porque yo me recuerdo gente que venía en matrimonio, por ahí él o ella habían trabajado toda la vida, aportó 40 años, el otro no había trabajado porque se había dedicado a sus hijos, y me decía, cobramos lo mismo. ¿Cómo? Yo aporté toda mi vida y cobra lo mismo que mujer que no aportó nunca. ¿Por qué? Porque los dos cobraban la mínima, porque eran autónomos. Entonces se creaba una falta de equidad. No había, yo digo, siempre el sistema lo que tiene que buscar es el esfuerzo contributivo, tratar de que todo el mundo haga el esfuerzo de contribuir para tener un buen beneficio. Los subsistemas de no contributivos son distintos. Ahí lo que el Estado hace es dar un subsidio. Entonces, esto en definitiva es un subsidio que crea esta ley, donde le da un beneficio menor que la mínima, es decir, el 80% de la mínima hoy es 3.967, para argentinos con 10 años de residencia, extranjeros más de 20 y no tener beneficio previsional ni plan social. Y seguramente la reglamentación te va a analizar la situación patrimonial. Si vos querés tener 65, no trabajó nunca, pero no sé, tener una renta o tener un campo que te dé una renta importante, no podés pedir este beneficio. ¿Sí? Así que en definitiva, esto sí pasa a ser un sistema no contributivo. Yo creo que es una buena corrección de la ley de separar lo contributivo de lo no contributivo. Esta prestación es vitalicia, no genera derecho a pensión, es decir, no es un beneficio que es contributivo. Por lo tanto, yo me muero, tengo 65, mi esposa no tiene nada, podrá ver si tiene 65 pedir esto, pero yo no le puedo generar derecho a pensión. Las leyes de ama de casa generaban derecho a pensión. Y yo había comentado muchas veces, la ley de ama de casa, yo no estoy en contra de las pensiones no contributivas, porque a la gente que tiene mucha edad y no tiene recursos hay que ayudarla. Pero sí estaba en contra de la ley de ama de casa porque encima le hacían creer a la gente que había aportado. ¿Por qué le hacían creer? Porque una deuda de autónomo de muchos años, actualizada, todo, daba a valores de hoy de 1 millón de pesos. Y con la moratoria esta, que no te cobraba nada, era figurativa, la deuda bajaba de 1 millón a 15.000, a 13.000 pesos. Y encima la pagaba en cuota y te la descontaban en la jubilación. Esto me parece más lógico porque acá no pagas nada. Vos sabés que no, ni siquiera moratoria, nada. Acá vos sabés que entra al sistema sin aporte, son no contributivos. Los otros, las leyes de ama de casa, le hicieron creer que pagaba, porque hoy yo hablo con mucha gente, pero yo aporté, no es que me regalaron la jubilación. Porque yo estoy pagando la moratoria, pero en realidad se la regalaron. La moratoria fue figurativa. Descontarle que pague esos 13.000 pesos, no pague nada, era lo mismo para el Estado. ¿Se entiende? Es decir, ahí no hay conciencia del beneficiario de que él no contribuyó y hoy se siente en derecho a reclamar, capaz que hacen juicio. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque dice, yo pagué, ya cancelé mi deuda. En realidad la deuda se la regalaron. Nadie puede dar por decir, me debe 1 millón de pesos, pagame 13.000, en realidad te estoy diciendo, no me estás pagando la deuda. ¿Se entiende? El beneficio de esto es que va a tener obra social del PAMI y van a percibir asignaciones familiares. Es decir, las no contributivas tienen
otra obra social que el PROFE. El PAMI está bastante impactado. ¿Y por qué? Porque de 3 millones pasó a 7 millones. Pónganse cualquier obra social, duplíquenle la cantidad de afiliados con los mismos ingresos y van a ver cómo funciona. ¿Por qué anda mal el PAMI? Porque tiene 7 millones de jubilados que no aportaron al sistema, porque el PAMI se activa cuando aporta cuando yo soy activo y cuando soy pasivo. Las amas de casa no han aportado ni siquiera cuando eran activas y hoy gozan de los mismos beneficios del que aportó en la actividad. No es, yo vuelvo a aclarar, hay formas de solucionar las cosas para la gente que no tiene recursos. Estaban las no contributivas, estaban las pensiones, se tenía que haber buscado un sistema parecido a este, pero que no dé derecho a las personas. Y por último, las moratorias actuales, la 26970 de las mujeres, a las mujeres les prorrogan por 3 años más. Era la famosa moratoria sin aporte. Bueno, la ley original decía que se suspendía en septiembre y ya nadie más se jubila por moratoria. ¿Qué pasaba a esa mujer? De los 60 tenía que esperar hasta los 65. En la Cámara de Diputados, en esto el partido, el Massa pone como decía que esperar de 60, la mujer tiene que esperar 5 años. La prorroguemos por 3 años más para que esa mujer que cumpla dentro de los próximos 3 años pueda seguir asistiéndose. Bueno, concedieron que por 3 años esta ley va a estar vigente. Esta ley ya le pusieron condiciones de que se analiza la situación socioeconómica. Las leyes anteriores no, entraba cualquiera. Ahora un poco miran cuál es la situación socioeconómica de las personas. La 24476, y esto es muy importante, esta ley permitía a muchos trabajadores en actividad que ya estaban cerca de jubilarse, que no llegaban a los 30 años de aporte, comprar años, así se le dice normalmente en el sistema, comprar años de aporte. ¿Cómo comprar? Yo tengo 20, me falta un año para jubilarse, ya tengo 64 y tengo 20 años de aporte, estoy en el horno, porque los 65 no me puedo jubilar si no tengo los 30. El empleador no lo puede intimar, porque no tiene los 2 requisitos. Entonces ahí, esta ley sirvió para que muchos trabajadores que en esos periodos trabajaban negro puedan regularizar esta situación. Guarda que esta ley va a seguir vigente hasta que se publique la ley unos días más y después le van a poner la misma condición que esta, van a hacer un control socioeconómico y las cuotas se van a actualizar. Antes las cuotas de esta ley eran fijas. Yo debía 13.000, lo dividía por 60 y seguía pagando durante 5 años el mismo valor. Ahora las cuotas van a ser actualizables por la ley de movilidad y me van a hacer un control socioeconómico. Van a ver si gasto mucho en tarjeta. Normalmente la FICO cruza por los gastos de consumo. Si yo tengo tarjeta de crédito y gasto 10.000 pesos por mes de tarjeta de crédito, no puedo pedir uno de estas moratorias. Porque evidentemente tengo un ingreso mayor de 10.000 para consumir 10.000 en tarjeta. Entonces esto guarda a los empleadores que quieran regularizar situaciones de trabajo, que tienen poco tiempo, les quedan pocos días. Hagan ahora porque después puede ser que su trabajador gana bien, gasta mucho, tiene una mujer que le saca la tarjeta y le hace goma, después no va a poder entrar en esa moratoria. Y la nueva moratoria impositiva, que esto lo pongo como título porque será motivo de otra charla porque todavía no está reglamentada, es muy buena para autónomos. Esta es la deuda, la moratoria impositiva que está en esta ley que todavía no fue ni publicada ni reglamentada. Es muy bueno para los que tienen deuda impositiva y sobre todo deuda de aportes autónomos. Los autónomos actualmente la FI les cobra el valor actualizado de la categoría. Yo debo un mes del año 2006. En el 2006 pagaba 50 pesos de aporte. Hoy pago 1.000. La AFIP, ese periodo me lo actualizaba a mí, la categoría actualizada, y me ponía los intereses sobre el capital actualizado desde el 2005 a la fecha. Es decir, que hubo una deuda de 50 pesos, por ahí subía a 6.000. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a cobrar la deuda actualizada y no van a cobrar intereses. Si yo debo un mes del año 2006 y yo pago hoy 1.000, voy a pagar el mismo valor 1.000. Lo que pago hoy voy a pagar por un mes atrasado, sin intereses. Es decir, que es una buena oportunidad para aquellos trabajadores autónomos que tengan deuda posterior al 2003, porque recordemos que del 2003 a la fecha no había ningún tipo de moratoria. Hubo planes de pago anteriores que calculaban total de capital e intereses, lo único que era un plan de pago. Aquellos que se metieron en ese plan de pago pueden deshacer el plan de pago e incorporarse en este que es más beneficioso. Bueno, y con eso damos por terminado. Cualquier consulta la pueden hacer a Facebook, Consultora Segón.